Bien, vamos ahora a la Ley de Protección del Empleo, que finalmente, después de harta discusión en el Parlamento, fue despachada, convertida en ley, y queremos profundizar en sus alcances y también en otras dimensiones de la crítica situación del empleo en Chile con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. La tenemos en la línea. ¿Cómo está, ministra? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Primero queremos aclarar para empezar a rayar aquí la cancha. Esta ley tenemos que recordar que es retroactiva, ¿no? A contar de la dictación del estado de catástrofe. Sí, ahora, las causales de lo que lo hace retroactivo es básicamente todas aquellas lugares de trabajo que se vieron afectados por declaración de autoridad o que hayan tomado, producto de los hechos, una situación de haber suspendido las actividades. Aquí no es que cualquiera que se haya seguido funcionando, que no haya tenido problemas o que esté en una región distinta, se pueda acoger, porque esta es una ley que es absolutamente extraordinaria y especial. De partida es una ley que es absolutamente transitoria y lo que busca es darle protección a los trabajadores durante un periodo muy extraordinario a fin de que puedan mantener sus ingresos al mismo tiempo que mantienen su relación laboral. Ministra, correcto. Tengo una pregunta ahí muy importante porque se armó esta controversia para que nos ayude a entender qué va a terminar ocurriendo a propósito de esta cotización. En el marco de esta ley de protección al empleo, se señaló en una primera instancia que el empleador que suspende el pago de los salarios sigue pagando, primero se decía el 100% de las cotizaciones y luego se dijo el 50%, pero ayer el gobierno dijo que se iba a hacer una enmienda para volver a esa idea original del 100%. ¿En qué quedamos finalmente? A ver, lo que pasa es que este proyecto de ley surge de un trabajo que fue bastante colaborativo entre gobierno y parlamentarios. Aquí yo quiero destacar el rol de muchos parlamentarios, tanto de gobierno como de oposición, que estuvimos trabajando codo a codo para tener una norma que fuera aquella que nos respondiera de mejor manera a todas nuestras inquietudes y necesidades de los trabajadores. Y en ese sentido, este proyecto tiene cuatro objetivos: proteger los ingresos, proteger las fuentes de trabajo de esos trabajadores. Lo que nosotros queremos es que una vez que haya terminado esta crisis, la gente pueda volver a trabajar en su mismo lugar de trabajo que tenía anteriormente, y es por eso también que se protege la relación laboral. Y finalmente el cuarto objetivo es el de la seguridad social. En este sentido, nosotros con la reducción de jornada no teníamos problema porque la cotización tradicional se paga respecto de la nueva jornada pactada, que puede ser hasta un 50%. Pero con respecto a la suspensión, había dudas respecto de qué era lo más conveniente, dando siempre la necesidad de que hubiese cobertura en materia de seguridad social. Que se pagara la cotización respecto de la totalidad de la remuneración pactada anteriormente, o que se pagara una remuneración que fuera equivalente a la prestación que iba a estar recibiendo durante todos estos meses el trabajador. Y si nosotros sacábamos un promedio, era aproximadamente el 50% de la remuneración, un poco más, en el sentido que el primer giro es de un 70%, el segundo giro es de un 55%, el tercero es de un 45%, y de esa manera nosotros establecíamos una obligación para el empleador que fuera desafiante, pero que también fuera posible de cumplir. Sin embargo, producto de toda la discusión, se acordó a último minuto que esta cotización fuera del 100% de la remuneración pactada, y eso entonces a lo que nosotros vamos a volver. Eso, para que no dejen de tener cobertura total, en definitiva, los trabajadores. Todos los que sean acogidos a esta ley. Es que claro, siempre iban a tener cobertura total. Lo que pasa es que iba a ser respecto al qué monto era el que iban a tener cobertura. Eso fue lo que se discutía. Claro, pero va a ser de acuerdo a la remuneración pactada, la anterior, antes del periodo extraordinario. Ya. Eso fue lo que se acordó a último minuto en la Cámara de Diputados. Hay también dos grupos especialmente desfavorecidos en todo el universo que cubre esta ley, ministra, porque recordemos que aquí no están cubiertos los independientes y a eso ya vamos a ir, vendrán otras medidas. Pero para los que sí cubre, que son los trabajadores con contrato, aquí tenemos dos mundos. Uno, los que ganan muy poco, cerca del mínimo o menos de 500.000 pesos, y el otro mundo, el de las trabajadoras de casa particular. Para los primeros hay una situación extraordinaria que me gustaría que usted explicara para la gente que está en ese segmento, y para las trabajadoras de casa particular lo mismo, porque ahí hay un régimen que no es igual al otro. Lo primero aquí que yo creo que tiene que quedar claro es que todas las empresas tienen que entrar a demostrar que se encuentran afectadas por esta situación para poder acceder a los beneficios. Una empresa que está manteniendo sus ingresos, que tiene a sus trabajadores
cumpliendo otras funciones y que en el fondo no se ha visto afectada, no podría invocar esta ley. Y eso también, entonces, si uno extiende este mismo principio, quiere decir que todos aquellos quienes pueden seguir pagando las remuneraciones correspondería que lo hicieran. Y ese es un tema que es bien importante y que se discutió mucho durante la tramitación de la ley, y en ese sentido por eso se dejó una norma de control social en el sentido de tener un registro público de qué empresas lo están usando, y además la facultad a la Dirección del Trabajo de verificar los requisitos y de presentar los antecedentes ante los tribunales de justicia en caso contrario. Con respecto a los trabajadores de menores ingresos, ¿por qué se hizo un tratamiento especial? Porque lo que vamos a hacer es que se va a poder acceder al seguro de cesantía sin tener un finiquito. Eso es bien resumido lo que es, justamente para proteger al trabajador. Pero los giros del seguro de cesantía van bajando, y tengo mi primer giro de un 70%, el segundo de un 55%, el tercero de un 45%. Y para una persona que tiene un ingreso muy bajo, esta baja puede ser muy significativa. Entonces lo que se hizo fue establecer mínimos que fueran más altos para asegurar que alguien que tuviese el ingreso mínimo nunca tuviese una baja en los primeros meses, no tuviera una baja en la tasa de reemplazo, y que quedara de un 70, de un 70, de un 70 los 3 primeros meses. Y esto acá entonces es una norma que va a beneficiar a todas aquellas personas que tienen ingresos inferiores a los 500.000 pesos. Sí, con respecto a las trabajadoras de casa particular, las trabajadoras de casa particular no cotizan para el seguro de cesantía. Aquí, en resumida, ¿quiénes son quienes cotizan para el seguro de cesantía? Para que tengamos bien claro a quién corresponde, cuáles son estos 4,5 millones de trabajadores que se van a haber beneficiado. Son todos los trabajadores del sector privado que cotizan para el código están bajo normas del Código del Trabajo, que cotizan para el seguro de cesantía porque sus contratos son o bien posteriores al año 2002 o se acogieron a esta norma en forma retroactiva cuando se dictó la ley del seguro de cesantía, y quedan fuera los aprendices y quienes están pensionados y otro tipo de categorías menores. Las trabajadoras de casa particular están expresamente excluidas y sus empleadores cotizan para ellos una indemnización, un fondo de indemnización que es el conocido como el 411. Para las trabajadoras de casa particular que sus empleadores no puedan seguir pagando sus remuneraciones y que se vean afectadas porque no puedan seguir trabajando, podrán acceder a las prestaciones de este fondo de indemnización de la misma manera que acceden los trabajadores al seguro de cesantía. Sí, clarísimo, ministra. Estamos conversando con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Ministra, otro sector que se va a ver muy afectado es precisamente aquel que no corresponde a estos 4,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando de los que no tienen contrato, los que trabajan por cuenta propia, y para ellos el gobierno propuso este bono por una vez de 50.000 pesos, pero evidentemente que por una vez con 50.000 pesos esa gente no va a hacer nada, ministra. ¿Qué otras medidas se están tomando para ayudar a ese segmento de trabajadores en Chile? A ver, este es un segmento que es bastante heterogéneo, y lo primero que yo quiero destacar es que afortunadamente los trabajadores que emiten boletas de honorario desde el año pasado están cotizando para el sistema de seguridad social, porque esto ha permitido que, sin tener esta cobertura de desempleo, que es un desafío que tenemos que abordar, hayan tenido durante esta crisis derecho a las prestaciones médicas y a licencia médica, tanto en el sistema de salud común como en el sistema de salud laboral. Y eso implica una enorme diferencia respecto de la situación que teníamos antes, en la que estos trabajadores no habrían tenido protección en materia de salud. Y con respecto a los otros grupos, acá hay dos temas que yo creo que son relevantes. Uno, que ya hay medidas que se han implementado o que ya se han tramitado, como todas las de ayuda económica. Estamos hablando de que muchos de estos trabajadores que son informales son a su vez empleadores o pequeñas pymes y que no cotizan respecto a ellos mismos. Y hay una serie de medidas que ya fueron aprobadas en el Parlamento, como la devolución anticipada de impuestos, el tema de diferir el pago del IVA y una serie de otras medidas, pero además en el seno de la comisión mixta el gobierno asumió el compromiso de buscar mecanismos y fórmulas para poder ir en ayuda de estos otros trabajadores chilenos que también se van a ver muy afectados. ¿Puede adelantarnos algo de eso, ministra? ¿Se ha al menos vislumbrado por qué lado podrían ir esas medidas y con qué plazo podríamos conocerlas? Los plazos son muy acotados porque estamos con el problema hoy día. Claro. Y no le puedo deslumbrar nada porque estamos trabajando. Piense que nosotros terminamos la tramitación de este proyecto en el Senado
el día anteayer muy tarde en la noche, y ayer fue recién la promulgación, y por lo tanto estamos en las primeras reuniones exploratorias con esta materia, pero sabemos que el tiempo es acotado y que por lo tanto tenemos que tener de aquí a una semana ya algunas ideas. Perfecto, o sea, en cuestión de días. Una semana el plazo entonces para conocer anuncios referidos a los trabajadores independientes. De aquí a una semana, no dije una fecha concreta. No, sí, estamos tratando de trabajar lo más rápidamente posible porque este es un tema muy complejo. Y vamos a tener que buscar alternativas. Ministra, hay una pregunta que me hace una persona que me parece súper relevante. Esta persona es jubilada y dice, ¿qué pasa con los jubilados que trabajan con contrato pero que no tenemos seguro de cesantía? Somos miles los que trabajamos porque no nos alcanza la pensión para vivir. Bueno, efectivamente ese es uno de los grupos que vamos a tener que darle protección en el marco de otras alternativas. Sin embargo, yo quiero ser muy clara y enfatizar algo que dije al principio. Todas aquellas personas que puedan seguir realizando sus trabajos y que van a seguir funcionando, las empresas no se pueden acoger a esta ley. Y lo segundo es que todas aquellas empresas que a pesar de la suspensión estén realizando, por ejemplo, otro tipo de modalidades, trabajo a distancia, o que sus ventas han aumentado y sus ingresos han aumentado considerablemente producto de el tema online, que lo hemos visto, la verdad es que nos parece bastante impresentable que nosotros estemos tratando de hacer uso de una ley que lo que busca es proteger a los trabajadores. Ministra Saldívar, a propósito de lo que hablábamos antes, y usted ahí reivindicaba cómo hoy en día muchos independientes están protegidos porque a través del mecanismo de la operación renta, en fin, ellos mismos van comprobando cómo han estado cubiertos, ¿no? Y se les va descontando las cotizaciones. Pero dígame una cosa, hay un montón de gente que está reclamando, que se encuentra ahora, ya que empezó abril, al intentar hacer la operación renta, con que les están haciendo ese descuento y por lo tanto reduciendo la devolución o dejando en nada la devolución que esperaban, pese a que ellos igual siguieron pagando por voluntad propia como independientes. Esto me acuerdo yo que se explicó en su minuto, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Tienen derecho a algún tipo de devolución, de anular ese cobro, de que le devuelvan lo que pagaron ellos? En fin, ¿cuál es la solución para ellos? Es que no, la ley establecía que no se podía pagar en forma personal y por lo tanto se tenía que hacer con cargo la devolución de impuestos. Vamos a tener que revisar cuál es esta situación porque no debieron de haber hecho estos pagos salvo que lo hayan hecho respecto de otros ingresos. Nosotros la única situación en la que se permite el pago mes a mes, porque hoy en día está expresamente prohibido que se haga ese pago salvo que yo tenga otros ingresos, es decir, yo tenga otro trabajo y yo quiera complementar. Yo, por ejemplo, puedo tener un ingreso respecto de boletas de honorario, pero también puedo tener otro en el cual no tenga que emitir boletas de honorario, pero que también me quiero ver cubierta, que esa es una alternativa, o que yo haya comenzado a ser independiente después de la operación renta, porque antes era trabajador dependiente y lo que yo hice fue pagar la cobertura de los meses que no tenía cobertura del año anterior, es decir, el mes de junio, julio, agosto, si yo recién comenzaba a ser independiente, pero la devolución de impuestos es respecto del año que viene, no respecto de lo que yo ya pagué. Entonces, si es que yo pagué y pagué 2 veces por la cobertura del año anterior, hay un error que habría que corregir. Pero eso hay que ver si es que es respecto de los mismos ingresos, porque yo puede ser que tenga, por ejemplo, emita boletas de honorario, pero al mismo tiempo yo maneje un taxi. Yo no emito boleta de honorario por manejar el taxi, yo sí quiero verme protegido y cubierto por esos ingresos que yo percibo todo el mes, y no solamente, por ejemplo, por las clases particulares que yo hago durante las tardes. ¿Se entiende o no? Entonces, sí, pero cuando usted dice que se va a revisar, ¿eso a cada uno tiene que revisarlo o el gobierno lo va a revisar y si procede habrá algún tipo de devolución después? A ver, lo que pasa es que correspondería en cada caso revisar y ver cuál fue la razón por la cual esa persona pagó, a pesar de que la ley expresamente dice que no se puede pagar mes a mes. Y la institución previsional que recibió esos recursos debe haberla recibido por 2 razones, si es que para haberla recibido bien, o porque se trataban de ingresos distintos de aquellos por los cuales emite boleta de honorario, que es cuando tenemos esta situación que yo tengo 2 tipos de ingresos, o 2, porque yo
quise tener cobertura previsional solamente por esos meses, porque antes yo no emitía boletas de honorario y no quise quedar sin protección durante estos meses de este año. Ya, pero por entrar a esa gente lo tiene que ver con su institución. Lo tiene que ver cada uno con su institución previsional. Corresponda tanto para pensiones con la AFP o para cobertura salud con la ISAPRE, en este caso, que es más común, parece que FONASA, para este segmento. La verdad que el 80% de los trabajadores en nuestro país son FONASA, independiente claro. de sí, es que los reclamos que boletas tienen... de horario o no. Sí, lo que pasa es que la gente que hace este reclamo son independientes tipo profesional, que hace estos reclamos por las redes que han proliferado, y todos hablan de la ISAPRE. Claro, la ISAPRE, ¿qué fue lo que ocurrió? Esto no hay que olvidar. Con la ISAPRE lo que pasaba es que el 7% que se le descontaba era absolutamente insuficiente muchas veces para cubrir el plan. Porque yo tenía pactado un plan que era mucho más caro, en algunos casos, que el 7%, que equivalía a el 5% de los ingresos que yo había tenido durante el año. Y por lo tanto lo que yo pagué en ese caso no es una doble cotización, es la diferencia del plan que yo tenía pactado para tener cobertura durante ese año. Y eso va a ocurrir siempre. Los trabajadores dependientes que estamos en un ISAPRE, nuestro empleador nos les cuenta el 7% que corresponde respecto al sueldo, pero si tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de cargas o somos una persona que tenemos un plan más caro, nos descuentan la diferencia todos los meses. Esa es cómo funciona el sistema ISAPRE, distinto al sistema FONASA, que es el 7% respecto de mis ingresos. Bien, pues ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias.